Nos place darte la bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Tu compañía nos anima a seguir haciendo esta obra. Dios es siempre bueno. Amén. Roguemos entonces en este momento, como solemos hacer todas las semanas en sí, y pidamos una bendición. Padre que moras en los cielos, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, pero bendícenos, Señor, ahora en el estudio de esta hermosa lección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, recuerda compartir este estudio, porque es el privilegio de cada hijo de Dios aprender las verdades bíblicas. Con aprecio fraternal, saludamos a Paula Lugo de Venezuela, Isaac Dick Bobadilla de Hermosillo, Sonora, México. Así es. Elcira Honorario de Lima, Perú, y Miguelina Miguel de el hermoso país de Holanda, Nederland. Claro que sí, nos encanta leer tus comentarios. Gracias mil por tu apoyo, por tu compañía. Bien, repasemos la lección 7 para el 16 de mayo 2026. Se titula La oración. La oración es una necesidad exclusiva, pero nuestros clamores a Dios a veces parecen dispersarse en el vacío sin respuesta. ¿Cómo puede nuestra vida de oración ser más significativa? ¿Cuál debe ser nuestro objetivo al orar? ¿Cuán personales e íntimas deben ser nuestras conversaciones con Dios? ¿Y cómo podemos evitar el mal uso de nuestras oraciones? Bueno, importantes preguntas. Tremenda. Estos son algunos de los tópicos que cubriremos esta semana. El texto para memorizar se encuentra en Salmo 62:8. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Selah. Amén. La verdad que el libro de los Salmos es una poderosa colección de oraciones basadas en el anhelo humano de obtener respuestas divinas. Y la oración del Salmo 62 comienza con el silencio humano que espera ardientemente la respuesta de Dios y luego continúa con un llamado a que sigamos confiando en Dios y orando en todo tiempo. Finalmente, este salmo culmina con la seguridad de que Dios responde. Saben, hermanos, la semana pasada estudiamos la teología de la oración y reflexionamos sobre su significado espiritual. Esta semana contemplaremos la experiencia real de la oración, tal como se practicó en la vida de varios personajes bíblicos, cuyos clamores a Dios fueron oídos y también respondidos. La autora de la lección seleccionó 3 personajes bíblicos para inspirarnos a orar. El primero es Ana. Sus oraciones comenzaron con angustia, pero terminaron con alegría. El segundo personaje es Elías, cuya dramática oración fue un poderoso testimonio para los que presenciaron aquella contienda entre Dios y Baal en el Monte Carmelo, y nos ofrece hoy, lógicamente, maneras cruciales que podemos practicar al orar. Y el tercer personaje es Daniel, quien suplicó a Dios con una oración de ruego y de esperanza. Estos 3 casos nos ayudarán a identificarnos con estos personajes bíblicos. Te pregunto, ¿cuáles de los 3 casos te impacta personalmente? ¿Ves en alguno de ellos particularidades de tu vida? La oración es una conexión constante entre nosotros, los pámpanos, y Jesús, la vid.
En Primeros Escritos, página 104, dice: si queremos crecer y florecer, debemos absorber continuamente savia y nutrimiento de la vid viviente, porque separados de la vid no tenemos fuerza. Esa es la bendición de la oración constante y también persistente. Dios nos oye y siempre responde a su tiempo y perfectamente, aunque no siempre de la manera que nosotros esperamos. Una hermana muy consagrada que conocimos nos enseñó una fórmula interesante para orar en forma práctica. Esa fórmula consiste en 3 pasos: orar con fe y fervor, imaginar mi oración contestada y gozarme en esa realización. Es interesante, Omar, porque esta señora era muy fiel en sus oraciones. Sí, allí en Nueva York la conocimos. Y en realidad, primero, esta fórmula consiste en que yo debo hablar con Dios de manera sencilla y eficaz. Una forma directa de hablar con Dios, claro. ¿No es cierto? Esto no es hablar con Dios como si fuera un ser lejano, hermanos, sino alguien que está conmigo en mi casa, en mi oficina, en mi escuela, en la calle, en el automóvil, siempre cercano, como un compañero, como un amigo. El segundo paso de la fórmula es imaginar mi oración contestada. Amén. Debo orar con una actitud positiva, no negativa. O sea, quien asume el éxito tiende a obtenerlo. Al visualizar mi oración contestada, la pongo a prueba según la voluntad de Dios. Y luego imprimo una imagen en mi mente de cómo me sentiré cuando Dios me conteste. Tremendo eso. Y en tercer lugar, la fórmula incluye gozarme en la realización o en el cumplimiento de mi oración. Amén. O sea, desde un principio yo ya sé que Dios me oye y que Él me contestará. Entonces, me concentro en cómo alabaré su nombre cuando mi oración reciba contestación. En verdad, hermanos, hemos aplicado personalmente esta técnica y sí hemos comprobado que Dios bendice y contesta según su divina voluntad. Esta es solo una idea para que tu oración sea eficaz. Cuéntanos, ¿cómo es tu vida de oración? ¿Con qué frecuencia oras? ¿Con qué fervor? ¿Con cuánta expectativa? ¿Oras a diario o solo en caso de emergencia? ¿Siempre pides algo o también alabas a Dios en tus oraciones? ¿Acaso te encuentras orando por la mañana antes de comer y quizás a mitad de tu ajetreado día? ¿O quizás eres parte de un grupo de oración regular? ¿Has experimentado lo que es orar sin cesar por 24 horas? ¿Has sentido el poder y la presencia de Dios en tu vida a través de la oración? Bueno, esta semana estudiaremos y consideraremos formas muy prácticas de fortalecer la oración en nuestra vida diaria. Aprenderemos a cómo integrar a Dios en nuestra rutina. Y claro, Omar, esto va a incluir que mediante conversaciones sinceras con Dios nos comuniquemos con Él, claro, ¿no es cierto? Claro, así es. Mediante breves momentos de silencio, de reflexión y también mediante la transformación de nuestras actividades cotidianas para que nuestras oraciones no solo incluyan peticiones, sino también gratitud. Amén. Analicemos el estudio del domingo 10 de mayo, titulado Elías, la oración en medio de la crisis.
Imagínate, hermanos, imagínense a Jezabel, una reina maléfica del siglo IX antes de Cristo. Fue la famosa esposa del rey Acab y promotora del culto a Baal, alejando al pueblo de Dios que de verdad tenía que allegarse a Jehová, y por culpa de sus actos viles el pueblo se iba con ella. Pobre Elías. Vivió en tiempos funestos. Sí. El rey Acab, manipulado por su perversa esposa, provocó la ira de Dios, más que todos los reyes de Israel que él lo precedieron. Cierto. Indudablemente, el momento más dramático de esta historia se produjo con el enfrentamiento en el Monte Carmelo. Oh, sí. Bueno, en el apogeo de este increíble relato bíblico, Acab y su reino vieron con sus propios ojos que Dios sí responde a la oración de un hijo fiel. Y ese fue un momento inolvidable en la historia de Israel, debido, lógicamente, al repentino y sorprendente cambio de los acontecimientos. En tu estudio personal, hermano, hermana, lee los detalles registrados en Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 18. Y enfoca tu atención en las oraciones de Elías y en cómo Dios interactuó con él. Ocurrió que Elías, un varón de Dios que había servido valientemente al rey de Israel, no recibió aplausos. No. Más bien, sus nobles esfuerzos resultaron en una amenaza de muerte. Ay. Saben, hermanos, no es en este mundo donde los justos reciben la debida recompensa por el servicio realizado en el nombre del Señor. Una de las evidencias o evidentes tragedias de la vida es que a veces quienes hacen lo máximo en la causa de Dios son los que más sufren. Quizá no siempre entendamos la razón, pero es consolador el pensamiento de que Jesús, quien no cometió pecado, sufrió más que lo que sufre cualquier hijo de la humanidad. Ahora, todo el espectáculo en el Monte Carmelo, esa confrontación, terminó comprobando que Dios es más poderoso que cualquier deidad pagana. Sin embargo, después de un triunfo tan completo sobre los profetas de Baal y de la demostración tan magnífica de poder y de valor, se hubiera esperado que el profeta de Dios estuviera listo para enfrentar cualquier prueba de fe. Se supondría que Elías nunca permitiría que flaqueara su confianza en Dios, pero sufrió de la reacción que tan frecuentemente acompaña a un éxito notable, la depresión. Por Elías, la verdad, había esperado que la gloriosa victoria del Carmelo quebrantaría la fascinación que Jezabel ejercía sobre el rey. Así me siento yo a veces con algunas cosas que veo en el mundo que está ocurriendo en los diferentes países del mundo. Creemos que va a venir el fin para tal actitud, tal movimiento, tal comportamiento, y no, siguen igual o peor. Pero el profeta quedó abrumado cuando se le informó de la obstinada resistencia de la reina ante su nueva exhortación a una reforma. Elías no estaba preparado para el odio frío, calculado y pertinaz de la impía reina. Solo pudo pensar en la forma de escapar de las garras de una enemiga tan perversa e implacable. La depresión lo abrumó en su grado máximo. Elías estaba agotado. Fue un momento de desaliento y permitió que el miedo a la muerte venciera su fe en Dios.
La impactante parte de esta historia es que, aunque Elías cedió al desánimo, Dios acudió a él con ternura, con cuidado. Le brindó alimento para suplir sus necesidades y ayudarle a fin de que su alma se reanimara. En verdad, Omar, Dios atendió a Elías, Claro. ¿no es cierto?, para que él sobreviviese. Claro. Y lo hizo por 40 días y 40 noches. Y cuando Dios finalmente se reveló, lo hizo de una manera muy diferente a como lo había hecho antes. En Horeb Dios se manifestó de varias maneras. Cuando Elías salió de la cueva, una tormenta barrió la montaña y un terremoto sacudió la tierra. Cierto. Todo parecía agitarse, los cielos parecían arder y la tierra estar conmovida por fuerzas que estuvieran prontas para destruir. Wow. Todo esto concordaba con la agitación que el profeta, sentía. Lo que él necesitaba aprender era que, aunque esas fuerzas fueran poderosas e imponentes, por sí mismas no corresponden a un cuadro fiel del Espíritu de Dios. Bueno, sucedió que después del viento, el terremoto y el fuego, Dios se manifestó, dice la Biblia, con un silbo apacible y delicado, un suave susurro o brisa. Hubo un silencio y la delicada voz de Dios. Y de esa manera Dios eligió la forma para revelarse a su siervo. Amén. Y así fueron contestadas sus oraciones. Claro. La frase hebrea, Kol Demama Daka, significa literalmente la voz de un silencio tenue. Con esa suavidad divina, Elías entendió que estaba en la presencia de Dios. Amén, amén. Con esta historia aprendemos que Dios nos responde a veces en forma directa, poderosa, innegable, y eso fortalece nuestra fe, sentimos la cercanía divina en nuestra vida. Pero en otras instancias Dios responde en forma indirecta, casi imperceptible. A veces sí vacilamos y cedemos a la tentación. En nuestra mente pensamos que es demasiado difícil seguir a Dios. Buscamos que Dios nos responda conforme a nuestras expectativas. Sin embargo, no percibimos lo que Isaías 55, 8 al 9 dice, que los pensamientos y los caminos divinos son mucho más elevados y sabios que los nuestros. Cierto, debemos orar, ser fervientes, pero también comprender que la respuesta divina siempre se alinea a su voluntad y propósito perfecto y no siempre de acuerdo con nuestros deseos inmediatos. Entonces, en vez de imponer nuestras expectativas, debemos orar con fe, confiar en que Dios responderá de la mejor manera, obrando siempre para nuestro bien. Sigamos con la parte del lunes, 11 de mayo. Se titula Cuando parece no haber respuesta. ¿Sabes? Eres parte integral de nuestro estudio. Sí. Te agradecemos por acompañarnos y por compartirlo con otros. Además, te recordamos que cada día grabamos segmentos abreviados de la lección para facilitar tu estudio. Puedes verlos en el canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. Así es. Bien, quizás has orado por algo durante mucho tiempo, incluso años, y sientes que Dios no ha oído tus oraciones. Mateo 7:7 afirma, pedid y se os dará. Primera de Juan 5:14 dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, Dios nos oye. Julia se me acercó y me dijo, pastor, lloro por mi hijo Augusto hasta que se me acaban las lágrimas. Con mis ojos hinchados y mi corazón derrotado, siento gran angustia en mi alma. Ay, pobrecita. Mi confusión es total, pastor. ¿Por qué Dios no responde mis oraciones? Me conmovió la profunda tristeza de Julia.
su hijo estaba sumido en las drogas. Y el aparente silencio injusto de Dios escoltaba su corazón perturbado y su alma amargada. Y sabes, alguien en la Biblia también experimentó algo parecido. Ana. Ana fue una mujer devota que oró por algo muy específico, algo que la desgarraba, detallando la angustia profunda de una mujer de hace miles de años atrás, que incluso hoy, mientras nos encontramos nosotros aquí en tiempos modernos, nos identificamos con ella. Ana rogaba a Dios por un hijo. Hermano, hermana, a veces comenzamos a sentir algo que contradice todo lo que creemos ser verdad. Decimos en nuestro corazón, si Dios es bueno, ¿por qué no se muestra bueno conmigo ahora, en este mismo momento? Ana oró fervorosa y desesperadamente. Hizo todo lo que sabía hacer para rogar a Dios. Oró con fe, se mantuvo firme en las promesas incontables de Dios y aún así, nada. ¿Qué haces tú cuando tu corazón lucha por hacer las paces entre la habilidad que tiene Dios de cambiar las cosas y su aparente decisión de no hacerlo en tu caso? Debes hacer lo que hizo Ana. En lugar de alejarse de Dios o sospechar de Él, ella se inclinó hacia Él, llenando el espacio de su espera con oración. Al principio parecía que Dios no le respondía, y aún así Ana no se dio por vencida, persistió, y Dios sí respondió, pero en su tiempo perfecto y conforme a su voluntad. Sabes, a veces la espera profundiza nuestro caminar con Dios, porque aprendemos a confiar más en Él. Oh, tener confianza, te pregunto, ¿confías en que Dios realmente sabe lo que es mejor, incluso cuando no ves una respuesta inmediata a tus oraciones? ¿Confías en que eventualmente Dios responderá en su tiempo y a su manera? Salmo 62:8 nos exhorta: esperad en Él en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Selah. A veces nuestras oraciones pueden no ser respondidas tan rápidamente como deseamos o de la forma que esperamos. ¿Qué otros consejos podemos encontrar en la Biblia en cuanto a esto? Bueno, la lección Omar presenta algunos consejos bíblicos. Sí. Mateo 6:10 nos insta a buscar la voluntad de Dios, no la nuestra. Santiago 4:3 dice que pedimos mal y no consideramos nuestros motivos. Salmo 66:18 nos exhorta a asegurarnos de no acariciar pecados escondidos. Y Juan capítulo 15, versículo 7 nos aconseja permanecer en Dios y en su palabra. Amén. Pero Hebreos 11:6 nos persuade a tener fe al orar. Claro que sí. Bueno, Santiago 4:6 dice allí, nos llama a considerar el estado de nuestro corazón. ¿Será un estado humilde, un estado orgulloso? Primera de Tesalonicenses 5, del 17 al 18, nos insta a perseverar como Ana en la oración. Y Marcos 11, del 25 al 26, nos aconseja a
perdonar a los demás cuando oramos. O sea que todo está ligado, todo Claro que está sí. en una forma simbiótica, Muy todo cierto. se complementa. Definitivamente Dios ve el panorama completo y sabe lo que es mejor para nosotros. Amén. Así lo afirma Jeremías, capítulo 29, del 11 al 13. A veces su contestación es más simple, como le respondió a Pablo: bástate mi gracia. Wow. Segunda de Corintios 12:9. Un factor clave que determina nuestra reacción a lo que parecen oraciones sin respuesta es la imagen que tenemos de Dios. Si pensamos que Dios está distante y desinteresado, nuestra relación con Él se debilita. Así es. En esos momentos debemos buscar en la Biblia evidencias de su amor y su cuidado, y debemos orar para que la imagen distorsionada que tenemos de Él se aclare en nuestra mente. Interesante. Ahora, la historia de Ana culminó en una nueva y gozosa oración. Claro. Ana ya no se sentía triste, adoró a Dios con su esposo y su hijo y dedicó a ese hijo al servicio del Señor. Omar, te pregunto, ¿acaso la oración de Julia, esa hermana, fue contestada? Bueno, le aconsejé a Julia que no demandara de Dios una respuesta obligatoria. Julia entendió que no debía estar dando órdenes al Ser Supremo. Wow. Aceptó la voluntad de Dios, comenzó a abrir su corazón a Dios con fe y no con exigencias. Fue un reto para ella, pero poco a poco todo empezó a cambiar en forma positiva. Gloria a Dios Dios. contestó a su tiempo y Augusto experimentó una conversión sincera. Amén. Hoy es un fiel hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué precioso Qué testimonio! hermoso, ¿no es cierto? Sí. Amén, amén. No seas exigente en tus oraciones, hermano, hermana. Hay diferencia entre la exigencia y la perseverancia. Más bien confía en que Dios te invita a acudir a Él, prometiéndote que te recibirá, que cumplirá su promesa de oírte y de responder a tu oración. Amén. Puedes confiar en Dios. Pasemos al estudio del martes 12 de mayo, titulado Jesús nos enseña cómo orar. Resulta que me habían invitado a predicar en una iglesia. El programa previo se había extendido y, para colmo, cuando el primer anciano hizo la oración intercesora, se demoró casi media hora. Wow. Y cuando empecé a hablar, me avisaron que solo me quedaban 5 minutos para mi predicación. Wow. Bien aconseja Elena G. White en el libro Evangelismo, página 111. Las oraciones ofrecidas en público deben ser cortas y directas. Dios no requiere que hagamos tediosos los momentos de culto con largas peticiones. Algunos minutos son suficientes para una petición común en público. Bueno, resulta que en la época de Jesús, las oraciones largas y cuidadosamente elaboradas, preparadas como una representación teatral con palabras complejas y a menudo memorizadas, eran sumamente apreciadas, ¿eh? Pero en Mateo 6, del 5 al 8, Jesús no dijo nada bueno sobre ese tipo de oración. La describió como ostentosa muestra de presunta piedad. No hay peor orgullo que aquel que se cree humilde. ¿Sabías que los tibetanos creen que cuando se gira la rueda de los rezos se repite la misma plegaria miles de veces? Sin pensamiento ni esfuerzo de parte del devoto. O sea que le ponen en esteroides o un cohete y un chumbazo al cielo la oración. Tampoco así debemos orar. Nuestra oración no le da a Dios información que de otro modo no podría saber.
Tampoco es un medio para convencerlo de que haga lo que se nos da las ganas. La oración nos conecta al omnisapiente y condiciona nuestra voluntad para que cooperemos eficazmente con la voluntad divina. ¡Wow! Importantísimo. Ahora, los discípulos observaban a Jesús orar y sabían que la oración era una parte vital de su vida. Sin embargo, ellos percibieron un contraste enorme entre cómo Jesús oraba y cómo oraban los líderes religiosos. Y comprendieron que la oración implicaba más de lo que consideraban. Por eso se acercaron a Jesús y le pidieron: Señor, enséñanos a orar. Jesús enseñó a sus discípulos y a nosotros que podemos orar con sencillez y sinceridad, usando un lenguaje cotidiano. El Padre Nuestro se parece mucho en fraseología al Kadesh, la antigua doxología judía, proveniente quizá del siglo I de nuestra era, que aún se emplea regularmente en diversos cultos en las sinagogas de hoy. Esto nos da a entender que al enseñar el Padre Nuestro, Jesús definitivamente empleó frases conocidas por el público que lo estaba escuchando en ese momento. Entonces, Omar, Jesús rescató del palabrerío lo que era esencial en la oración y lo restauró a una forma simple y compacta, cuyo significado pudiera ser comprendido por la persona más sencilla. En tu tiempo personal de estudio, lee Lucas 11 del 2 al 4 y Mateo 6 del 5 al 15. La oración que Jesús enseñó involucraba los siguientes aspectos importantes. Padre nuestro que estás en los cielos, es reconocer nuestra relación personal con el Padre de todos los seres humanos. Santificado sea tu nombre, es reconocer la santidad de Dios, acercarnos a Él con reverencia y respeto. Venga tu reino, es anhelar el regreso de Jesús y la morada del Espíritu Santo hasta que se realice esa segunda venida. Y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es rendirnos a la soberanía divina. Amén. Pidiendo que su voluntad se haga en nuestras vidas. Luego dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. Es pedir lo que necesitamos para subsistir tanto física como espiritualmente. Además, la oración dice: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Es arrepentirnos, es pedir perdón y perdonar a aquellos que nos han herido, como Dios nos perdona. También menciona: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Eso es pedir protección, refugio del pecado de este mundo. Y luego añade, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Amén. Y esto consiste en reconocer que todo lo que somos, poseemos y hacemos pertenece Amén. a Dios. Solo Él merece nuestra gloria y alabanza. ¿Por qué oramos tan poco? Volvamos nuestros rostros hacia Dios cada mañana. Amén. Y hablemos con aquel que nos ama más que nadie. Dinos, ¿qué te impide hacerlo ahora? ¿Por qué no oramos en este momento, como Jesús nos ha invitado a hacerlo? Digamos el Padre Nuestro, Omar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria
por todos los siglos. Amén. Es precioso el privilegio de dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Es una oportunidad suprema poder dirigirnos al Creador del universo. Amén. En cualquier momento expresando gratitud, arrepentimiento y peticiones sinceras, mientras buscamos alinear nuestra voluntad con la suya. Gloria es maravilloso. Leo del libro Oración, página 188. Es algo maravilloso que podamos orar eficazmente, que seres mortales indignos y sujetos a yerro posean la facultad de presentar sus peticiones a Dios. El hombre débil, pecaminoso, tiene el privilegio de hablar a su Hacedor. Podemos pronunciar palabras que alcanzan el trono del monarca del universo. Podemos hablar con Jesús mientras andamos por el camino y Él dice, estoy a tu diestra. Oh, cuando nuestro corazón se somete a la jurisdicción del reino de la gracia divina, la voluntad de Dios se cumple. En nuestra mente debe estar presente la esperanza bienaventurada de la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Tito 2:13. Que Dios nos ayude a estar diariamente en contacto con Él a través de la oración. Continuamos con la sección del miércoles 13 de mayo. Se titula Alabanza, Confesión, Pedidos y Gratitud. ¿Sabes? Al preparar estos repasos de la lección buscamos impartir información y crear un entorno que estimule tu aprendizaje de la Biblia. Amén. Gracias por compartir este estudio y si no lo has hecho, suscríbete al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. Bien, Jesús nos enseñó a orar y podemos utilizar ese ejemplo cuando oramos en privado, en familia o en la iglesia, recordando siempre que orar es hablar con Dios como a un amigo. Ahora, bueno, frecuentemente nuestras oraciones están llenas de peticiones. Sí, es cierto. Pero debemos orar por más, hermanos. Daniel nos da un buen ejemplo de una oración un poco más estructurada. La oración de Daniel no fue un mero ejercicio literario o un tratado teológico. No, fue una expresión de una estrecha conexión con Dios. Un Dios que está lejos y al mismo tiempo cerca. Y sí, notablemente, la proximidad de Dios queda implícita en el hecho de que Daniel se dirigió a Él como su Dios personal. Amén. Saben, hermanos, el título Adonai, mi Señor, expresa la cercanía de Dios y es el título divino más frecuente en la oración de Daniel. Y la distancia de Dios se representa mediante su otro nombre, Ha-Elohim, el Dios. Daniel 9:4 califica a Dios como el Dios grande y temible, y también lo califica o identifica como su Dios personal o mi Dios. Al mismo tiempo, el contraste entre el Dios fiel de Daniel 9:4 y el pueblo pecador e infiel de Daniel 9:5 y 6 refuerza la distancia entre ellos por la gravedad del pecado del pueblo y su necesidad de acercarse a Dios. Claro, la oración de Daniel concluye con una súplica final que repite 3 veces. Cada repetición va seguida de un verbo para atraer la atención de Dios. Es interesante, dice Daniel 9:19, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído Señor y hazlo. La oración de Daniel se centró en la salvación de todo el pueblo de Dios. Con intensidad inquebrantable, Daniel anheló una respuesta divina.
actúa, Señor. No tardes. Ahora reflexionemos unos instantes en el ámbito profético. Esta ferviente oración de Daniel, la cual recibió respuesta con la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27, conduce a la primera venida de Cristo. Pero Nesí, al mismo tiempo, o al mismo anhelo ferviente, resuena en la pregunta del ángel: ¿hasta cuándo? Daniel 8:13. Esta pregunta fue respondida en la visión de los 2000 o de las 2300 tardes y mañanas que conduce al día del juicio escatológico antes de la segunda venida de Jesús, en Daniel 8:14. Interesante, es bueno siempre enfocar el punto profético. Claro, ¿no es cierto? siempre, siempre. Ahora, hermanos, consideremos cómo incluir los componentes de la oración de Daniel en nuestras oraciones. Número 1. La alabanza debe ser una expresión de adoración a Dios por ser quien es y por su carácter. El Salmo 100 en sí es un hermoso cántico de alabanza. Amén. Incluye los muchos nombres de Dios y su magnífico carácter. Le alabamos porque Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Consolador, nuestro Sanador, nuestro Buen Pastor, el Alfa y la Omega y nuestra Roca. En segundo lugar, al orar incluimos confesión y perdón. Cuando dialogamos con Dios y permanecemos en Él, nos desprendemos de cualquier cosa que nos frena o nos separa de Él. Así es. Al estar cerca de Dios, más vemos nuestra indignidad y miseria. ¿Saben, hermanos? Eso nos lleva a rogarle que elimine nuestros pecados, que moldee nuestro carácter a su semejanza. Y si pedimos perdón a Dios, debemos estar dispuestos a perdonar a los demás. Santiago 5:16 añade: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En tercer lugar, el próximo ingrediente en la oración son las peticiones. Dime, ¿qué desafíos enfrentas con tu familia, tus amigos, tu salud, tus finanzas, tu trabajo, tus estudios? ¿Dónde específicamente necesitas la dirección de Dios? ¿Y quién necesita de tus oraciones? ¿Y cuál es la mejor manera de brindar ayuda? Debes orar específicamente por esas áreas y por esas personas, pidiendo que se haga la voluntad de Dios. En cuarto lugar, por último, debemos incluir acción de gracias. Cuando puedas, lee Filipenses 4:6 y reflexiona en las bendiciones de tu vida. Quizás vengan a tu mente cosas importantes, pero también hay pequeñeces que a menudo damos por sentado, como el aire que respiramos y el abrir nuestros ojos cada mañana. Somos receptores constantes de las misericordias de Dios. Y sin embargo, cuán poca gratitud le expresamos. Cuán poco le alabamos por lo que hace por nosotros. Entonces, nuestras oraciones a Dios deben incluir alabanzas, agradecimientos, confesión y peticiones especiales. Ahora, Omar, debemos preguntar a nuestros amigos y hermanos, ¿por qué cosas has alabado a Dios el día de hoy? Si estás allí en las redes sociales, escribe tu comentario. Además te preguntamos, ¿hay algo que necesitas confesarle, pedirle o agradecerle a Dios? Hazlo ahora mismo. En el devocional La maravillosa gracia de Dios, página 102, leo:
Debemos realizar el trabajo de nuestra vida de modo que podamos acudir confiadamente a Dios y abrir ante Él nuestro corazón, manifestándole nuestras necesidades y creyendo que Él nos oye. Sabes, si oramos con dudas y temores o intentamos resolver lo que no vemos con claridad, las incertidumbres solo aumentarán. Pero si acudimos a Dios sintiéndonos desamparados, dependientes, con fe humilde, le contamos nuestras necesidades, Él puede y atenderá nuestro clamor y hará que brille una luz en nuestro corazón. Escudriñemos el estudio del jueves 14 de mayo titulado Otras preguntas acerca de la oración. ¿Por qué orar si Dios lo sabe todo? Dios conoce nuestros deseos y necesidades y lee cada intención de nuestro corazón. Sin embargo, orar nos beneficia. Claro. El Camino a Cristo, página 79, explica: no es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino con el fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios hasta nosotros, sino que no se eleva hasta Él. Debemos detenernos en nuestro ajetreo diario y reconocer a Dios como soberano. Cuando oramos, se abren caminos para que Dios actúe y responda a nuestras peticiones. Así es. Y el Espíritu Santo, lógicamente, intercede por nosotros cuando no sabemos orar como debiéramos. Así dice Romanos 8 del 26 al 27. La lección postula la pregunta: ¿por qué orar cuando todo va bien? Sabes, hermano, sentirnos autosuficientes causa un grave obstáculo. Si percibiéramos cuánto necesitamos a Dios, acudiríamos a Él más a menudo. Ahora, hermano, imagínate, los ángeles perfectos lo adoran. Cuanto más nosotros seremos humanos pecadores, deberíamos reconocer que tenemos necesidad de Dios. Mateo 5:6 explica que si tenemos hambre y sed de justicia, seremos saciados. E Isaías 44:3 promete que Dios derramará agua sobre el sequedal, ríos sobre la tierra árida y bendiciones. También está la pregunta, ¿cuál es el papel de la fe en la oración? Bueno, Hebreos 11:6 afirma que sin fe es imposible agradar a Dios. En el libro Oración, página 70, la autora explica: la oración y la fe están íntimamente ligadas y necesitan ser estudiadas juntas. En la oración de fe hay una ciencia divina. Es una ciencia que debe comprender todo el que quiera tener éxito en la obra de su vida. Por otro lado, muchos preponderan la cuestión: ¿con quién debo orar? Mayormente debemos orar en privado, solo Dios y nosotros, por supuesto. La oración y el estudio de la Biblia son la savia de nuestra relación con Dios. Debemos examinar nuestro corazón mientras hablamos con Dios en oración y lo escuchamos a través de su santa palabra. Bien, orar en privado es muy importante. Sin embargo, también debemos orar con nuestra familia, en grupos pequeños, como dice Hechos 12:12, porque allí donde hay 2 o 3, Dios está, ¿no es cierto? También, hermanos, debemos orar con nuestras comunidades eclesiales. Claro, Santiago 5 del 13 al 16 lo explica. Debemos orar en nuestras iglesias. Entonces, los 3 tipos de oración son importantes: orar en privado, orar con nuestra familia y orar en nuestra iglesia. Ahora, sí, esto es relevante. Muchos pensamos que orar es solamente un acto de hablar y queremos hablar como pericos. ¿Será que debemos también escuchar?
Ahí viene el asunto. Y si es así, ¿cómo debemos escuchar? Bueno, definitivamente orar es más que hablar con Dios. Claro. Debemos permitir que Dios pode nuestras asperezas y que Él nos hable. Es cierto. Para escuchar a Dios, leemos la Biblia. Combinar la oración con nuestro estudio bíblico debe ser parte de nuestro devocional personal. Y notemos también, debemos evitar dejar nuestra mente vacía o escuchar nuestros propios pensamientos sin escudriñar la Biblia. Cierto. El libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 342, dice: la mente y el corazón indolentes, que no tienen propósito definido, son fácil presa del maligno. Satanás instala su taller en la mente ociosa. Diríjase la mente a ideales elevados y santos. Dese a la vida un propósito noble, absorbente, y el enemigo hallará poco terreno para afirmarse. Tremenda cita. La verdad que somos enriquecidos y bendecidos cuando oramos. Y bien, la lección del viernes nos hace reflexionar con preguntas adicionales. ¿Hay algo que te gustaría cambiar o implementar en tu vida de oración como resultado de la lección de esta semana? Disponte a hacer esos cambios. Pídele a Dios fortitud y poder. Dios no te va a decepcionar. Él está a solo una oración de distancia. La verdad que hemos estudiado una inspiradora lección. Recapitulemos. Primero, como Elías podemos orar aún en medio del desánimo. Segundo, a veces parece que Dios no oye, pero como Ana, podemos persistir en oración. En tercer lugar, Jesús nos dio un hermoso ejemplo de oración enseñándonos el Padre Nuestro. En cuarto lugar, nuestras oraciones deben incluir alabanza, gratitud, confesión y peticiones. Y en quinto lugar, Dios lo sabe todo, pero al orar nos acercamos a Él. Hermano, hermana, orar es estar cerca de aquel que te llama mi hija amada, Amén. Mi hijo amado. Hermosa lección, ¿no es cierto? Sí lo es, Nessie. Pero aquí no termina esto. Claro que no. La semana que viene estudiaremos otro tema importantísimo de nuestra relación con Dios. La próxima lección se titula La fe. Acompáñanos una vez más. Y recuerda, conéctate por este mismo medio para oír el tema que el pastor Grieve presentará este viernes. ¿Quién es un santo? Bueno, a veces no sabemos cómo diferenciar entre santulón y santo. Una vida, un proceso o algo mágico. Ven, escucha, vas a recibir una bendición. Amén. Hermano, hermana, oramos siempre por ti, los tuyos. Y si vives en Honduras, el 16 de mayo, ya prontito, si deseas, nos puedes ver en persona y toda esa semana por consiguiente. Averigua con tu iglesia local para saber a dónde se está llevando a cabo el evangelismo de la Voz de la Esperanza en ese hermoso país. En nombre de la Voz, gracias por acompañarnos, por tus oraciones y también por tu apoyo financiero. La Voz de la Esperanza a veces necesita tanto tu ayuda financiera para poder sufragar los gastos de la predicación. Sigue adelante con este mensaje de salvación con el mundo hispanohablante desde 1942 al sintonizar la Voz de la Esperanza. Si deseas obtener más información, visita nuestra página electrónica lavoz.org. Que así sea. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y Dios tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.